ella sabe que de ese dinero depende mi futuro. Eso le pasa a él por no tener paciencia. Ahora se encuentra entre la espada y la pared. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis, tú eres el demandante. Sí, doctora. Descríbeme quién es Edith, por qué la demandas y lo que pides para resolver este caso. Edith es mi esposa, doctora. Yo estoy pidiendo el divorcio, que venda el negocio y la mitad de todos los bienes. ¿Qué es cuánto más o menos? Una suma de $20,000. Ok, entonces quieres el divorcio, $20,000. Porque a ti qué te importan los bienes. Tú No, lo que quieres son $20,000, ¿correcto? Correcto. Ok, divorcio. Bueno, ahora cuéntame los hechos de este caso. Doctora, le voy a contar un suceso. Yo vendí en Cuba, yo soy cubano, vendí en Cuba televisor, casa, refrigerador, hasta mi bicicleta, doctora, vendí. Ok. Para poder hacer la travesía hasta que llegué a México. Cuando llego a México, me topo que el presidente Obama había quitado la ley de pie seco, pie mojado. No le estaban dando asilo político a ningún cubano. Y entonces, a mí me da como ese miedo y entonces me quedo en México con un amigo mío cubano, monto un pequeño restaurante de comida cubana que me va súper que bien en Matamoros. Y ahí me va súper que bien. Conozco a mi esposa Edith, la conozco ahí, ella ahí venía, la conozco, salimos, nos enamoramos. Porque ella es mexicana-americana. Sí, ella es norteamericana. Ah, ok. Yo la conozco ahí, nos enamoramos, nos casamos. Entonces, yo siento que todo fue muy rápido, doctora. Yo siento que hay rumores que están deportando cubanos y eso. Entonces, yo digo, si me arriesgué tanto, yo voy a decidir vender lo que tengo en México, el pequeño restaurante, más otro dinero que yo tenía, que era una suma de $20,000. Se lo doy a ella para que vaya haciendo los papeles de reclamación. Y te reclame como su esposo. Por supuesto, como Claro. su esposo, que éramos una pareja. Claro. Estábamos enamorados. Ok. Éramos una pareja. Y entonces ella, ese fue el último día que la vi. Ella se desapareció. Se desapareció mi esposa y se desapareció mi dinero también. Todo. Ese fue el último día que yo la vi. Entonces la llamo, pasó un mes y medio y yo esperando para ver si es que ella le había pasado algo o el proceso ese que se demora de los papeles. Es que ella nada. Entonces yo decido, no, si yo llegué hasta aquí y me arriesgué tanto, yo voy para la frontera, que pase lo que pase. Y yo voy a pedir asilo político, la cual me deniegan el asilo político, doctora. Pero me dan 30 días, me dan una carta de deportación y me dan 30 días. Para apelar. Para apelar en la Hacer corte, una doctora. apelación. Claro, y para... yo entonces salgo y yo sabía dónde ella vivía. Yo sabía la dirección, porque éramos una pareja, un matrimonio. Yo sabía dónde ella vivía y voy a California donde ella vivía. Y la encuentro. La señorita acá había montado una taquería, un negocio de taquería con mis $20,000, porque ella lo montó, ella no tenía dinero cuando yo la conocí. Ella incluso lo montó con eso. Ella lo que me estaba estafando, una estafadora. Ella quería quedarse con mi dinero y dejarme embarcado ahí porque sabía que ¿qué iba a hacer yo? Dejarme embarcado allá en la frontera tirado. Entonces yo... Cuando te encuentras con ella, ¿qué te dice? No, ella me dice, no, yo tuve que, ella me dice, yo tuve que invertir ese dinero acá porque la vida me fue muy mal, no sé qué cosa. Cuento que meten las mujeres, doctora, usted discúlpeme que sea mujer. Cuento que meten, que se creen que uno viene y cae de fósforo. ¿Ve? Y uno vio mucho la calle para esos cuentos que ella mete. Entonces, yo le digo a ella, que mi dinero dónde está, y ella me dice que no. Por eso vengo aquí, doctora, exigiéndole que me dé el divorcio. ¿Y por qué el divorcio? Por el engaño. Sí, yo no quiero estar más con ella, yo no quiero saber de ella, doctora. Supuestamente dice ella que el negocio vale como 40, que ha aumentado, ha crecido, que vale como $40,000. Ah, qué bien. Que vende el negocio y me dé mis $20,000, lo único que quiero. Muy bien, perfecto. Bueno, Edith, ¿qué pasó? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo soy Edith, yo soy esposa de Luis, como le he explicado. Yo estoy aquí porque no le quiero pagar el dinero. ¿Por qué? Porque casualmente, pues, estoy embarazada, tengo 4 meses de embarazo ¿Y qué? Ahora voy con la que sale. y él quiere que me divorcie y que le pague los $20,000, pero con ese dinero me supuesto, porque estoy es mío. sosteniendo yo y Es mío. mi No, yo no tengo que ver con nuestra eso. criatura. No, pero un porque es nuestro momentito, hijo. pero un momento. Usted me Espérate engañó. un momentito. Usted es una sinvergüenza de cara. un momento, que aquí yo tengo ¿Cómo que no? ver. No, yo Ok, nunca ok. lo engañé. Ok, tiempo. Aquí tenemos que hablar de tiempos. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes separados? Nosotros nos casamos el día 20 de enero. Estuvimos poquito tiempo juntico ahí, ella se fue como el día 28 o 29. De enero. De enero, del mismo enero. Ajá. Esa fue la última como... ¿Tú tienes el certificado de matrimonio? Sí, aquí tengo. A ver, sí. dámelo. Y la carta de aportación también la tengo aquí. Dámela también, Aquí vamos lo a tengo verla. todo.
Míralo ahí. A ver. Entonces, ella se va como el 28 de enero. Sí, ella se va. ¿Ustedes estuvieron juntos? ¿Tuvieron Sí, por relaciones supuesto, claro. íntimas? Sí, tuvimos relaciones Ok. íntimas. ¿Y tú tienes cuántos meses de embarazo? 4 meses de embarazo. 4 meses de embarazo. Vuelve a tu podio. Enero. Yo aquí tengo la evidencia si quiere ver. A ver, dámela. Entonces ellos se casan el 20 de enero en Tijuana. Bien. Ok. Y ella, el último periodo fue en febrero 1 de este año. Ok. Entonces, mira qué pregunta tan sencilla. ¿Por qué no lo buscaste a él? Ustedes tenían un plan. No, y le escribí por toda Sí, la vida. pero Por yo- toda la vida le escribí, por Sí, Facebook, pero déjame por hablar, Messenger, por déjame WhatsApp. hablar. Te llamé, por toda la vida te Ok. escribí. No hay pretexto para eso. Es que es muy desesperado, él no me da Desesperado, pero paciencia, es ¿Para muy qué? agresivo, no ¿Para sé qué qué? tiene. Está ¿A qué muy tipo de agresión desesperado yo tengo por contigo? dinero, yo no sé qué quiere el dinero. No, Porque no, tienes no. que apelar la Porque tú no oyes. decisión. Tú no pusiste los papeles tú para reclamarlo a él. No ha puesto nada. ¿Por Una qué? sinvergüenza. Claro, yo estaba furiosa, estaba bien enojada con él porque él me anda diciendo que yo soy estafadora, Sí, la verdad. que no confía en mí, que soy mentirosa. ¿Cómo yo le voy a comunicar a una persona que es así conmigo? Qué cosa más grande. Déjame tomarme un corto receso para refrescar las neuronas cerebrales, porque lo que ella me acaba de decir a mí no me hace sentido. No me hace ningún sentido. Entonces, ¿cuál es tu postura? ¿No quieres estar con él, pero tampoco te quieres divorciar de él? ¿Cuál No, es el sí tema? quiero estar con él. Sí quiero estar con él y por eso no quiero divorciarme porque no quiero que mi hijo sea ilegítimo, que no nazca sin su padre y todos estos problemas. Yo quiero que él me Hasta tenga ahora es- paciencia para que yo le resuelva los problemas. Si Pero- él quiere, él puede regresar a Cuba. Pero ¿por ¿Para qué qué no me lo voy a hiciste tapar, cuando loco? lo tenías Para que me hagan cuenta, hacer? ¿cómo que no hay ni internet? ¿Por qué no Me voy a hiciste decir lo que etafa. tenías que hacer cuando Me lo etafa. tenías que hacer? Yo no entiendo. Porque yo también sí ni por perdí foto la veo. comunicación con él. Él también no estaba allí. Yo Pero cuando- si el hombre te escribía por WhatsApp y por Messenger. Por toda la vida. Sinvergüenza que eres. No, es que yo Ahora. estaba muy ocupada con el restaurante, tenía que agarrar a los empleados, tenía que tener para pagar Ella la se dice renta. contradice, doctora, Todo ella se eso dice toma contradice. tiempo Tú y tienes toma testigo, tiempo tú con tienes papeleo. testigo. Yo tú también tengo tienes. Sí, sí. Pasemos al testigo de la demandada, Sí, yo por tengo favor. mi testigo. Vamos. Sí. Aquí me parece que alguien está evadir. ¿Ustedes saben lo que es evadir? Uno le pregunta una cosa y te contestan cualquier otra cosa que no tiene que ver con la pregunta. Vamos, eso es evadir. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Tú eres testigo de la demandada? del demandante. Bueno, la demandante está aquí ya, pero vamos a hablar con el testigo de la demandada primero. Ok. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Chris. Chris. Y Sí, tú eres sí. el testigo de la demandada. Sí, sí. Ok. Pues, ¿Cómo la conoces a ella? pues soy pareja de Oye, de Iris. ¿Tú eres qué la cara tú pareja eres, de ella? Sí, de 15 años. Hace 15 años que tú eres pareja de ella. ella está una sinvergüenza. Pero casados, ¿están casados? No, pues ya. No, ya- capaz. pues ya la tengo conocida Cara. por 15 años y No estamos seas en caramba, prisión no, es mi por novio, 13 años. eso. Tú estuviste en prisión 13 años. Yeah. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Attempted murder. Intento de asesinato. Yeah. Intento de homicidio. Sí. Ay, tú eres un buen muchacho, ya lo veo. ¿Y cuándo saliste de prisión? Hace 4 meses. Oh, Casualidad, 4 meses de embarazo Sí, y 4 meses del novio de 15 años fuera de la prisión. Ay, Dios mío. no, yo no dudo nada de ella. Es capaz. Ese bebito que ella tiene, ¿es tu bebito? No, no es mío. ¿Cómo tú ¿Qué vas a sabes? decir tú? Yo no me acostaba con ella, nada. Saliste de prisión ¿qué vas a después de decir? 13 años Sí. y ¿Y no qué te vas a decir? acostaste con Si tu la tienes pareja. Y mira, Verá que la gente se cree que uno es idiota. Hey. Vale. Ok, perdóname, tu nombre de nuevo. Mi nombre es Chris. Ah, perdón, Joana. Ok, dime, Joana, tú estás aquí apoyando al demandante. Joana. Eso es ¿Cómo lo correcto. conoces? Bueno, pues no lo conozco tanto bien. Yo conozco a la esposa, Ah, ok. ¿ok? Y yo trabajaba con ella, éramos mejores amigas, pero me corrió. ¿Ok? Qué casualidad que ella se va a México,
¿verdad? En el momento que su novio, amante, no sé qué es, sale, viene para atrás, dice que el papá es él. Un día yo estoy limpiando ahí la cocina en su taquera y la oigo gritando, peleando con el novio, diciendo que ella quiere embarazarse. Se Ahí quiere está. embarazar ¿Ya con usted el ve? novio para Eso es lo que ganar quería ella. tiempo, para que Sacarme. demanden, para que lo... al ilegal. Descarado. Ay, no, es- Para Quiere que estafar. deporten Ya a quiere meter este. por la Sí, cabeza. quiere Para que lo deporten. Quiere que lo deporten Y que ella no quedarse regrese con nada la y ella se plata. queda con Eso es todo lo que el dinero. quiere Y ir. ella quedarse con la No, plata. dice que me da para Esta Cuba mujer está todavía. loca, no sabe lo que dice. Perdóname. Mira otra cosa, ¿Usted qué le cree si yo Te era voy a como- cantar Solo algo. fue una Entre la carajo, ¿no? loquera de ella y la tuya, me quedo con la de ella. Porque la de ella me parece más sincera que la Pero que para tuya. estar con ese loco solamente se le ocurre a ella. Vamos a pasar a la doctora Un momento, Farideh Martinete, Ramos y al abogado Ángel Leal. Doctora Ramos, sencilla pregunta que le quiero hacer. ¿Se puede averiguar el ADN de una criatura mientras que todavía está en el vientre de la madre? Sí se puede, ¿Se puede averiguar quién es el padre? sí se puede. ¿Cuán rápido se puede averiguar? A partir de la 8ª semana de embarazo. Ya ella tiene eso. ¿Y cómo es el proceso? Bueno, hay dos tipos, hay los no invasivos y los invasivos. El no invasivo es el que se puede hacer a partir de la 8ª semana y es con la sangre de ella, Ajá. se extrae un tubo normal porque hay células fetales en la sangre materna y con eso se puede hacer la prueba de ADN. Perfecto. Doctor Leal, vamos a hablar de esta situación del cubano. Sí. Ahora explícamela a mí porque yo también estoy confundidísima. Es que lo que pasa- Debe ver, una cosa es el pie seco, pie mojado. Sí. Y otra cosa es la ley del ajuste cubano. Correcto. Lo que pasa es que al llegar a la frontera, Ajá. anteriormente ya casi en todos los casos al cubano le daban el parol, que es un permiso de entrada en lo que se determina la admisibilidad de la persona al año y el día, que es cuando presenta la residencia bajo parol. Perfecto. Al eliminar la póliza de pie seco, pie mojado, ya no le dan el parol automáticamente. Sin embargo, la ley de ajuste cubano, que es congresional, sigue existiendo. O sea que el cubano que entra legal, con visa, bajo parol, esa persona todavía tiene la oportunidad de presentar la residencia. Lo que pasa ahora es que no dan el parol. Entonces, técnicamente la ley de ajuste cubano ha quedado mayormente para aquellas personas que entran con visa y se quedan. Ok, ahora en el caso de él, él llega a la frontera, él no tiene visa, no le dan el parol por el cambio de póliza, entonces él, como cualquier otro extranjero, pide una entrevista de temor creíble, que es asilo. Gana el proceso de corte de inmigración a pesar que le habían firmado una carta de deportación en ese instante. Le quitan la carta de deportación, va ante un juez de inmigración, pero el juez de inmigración determinó que no califica Para asilo político. para asilo político Claro. a pesar del temor creíble. Entonces ahora él tiene su carta de deportación con 30 días de apelación para determinar si el juez actuó correctamente o no en haberle negado el asilo, y en caso de que él no apela tiene una orden final de deportación y él sale él sale con orden bajo palabra porque por el temor creíble le dieron esa oportunidad, pero no bajo parol. Pero qué situación tan complicada, porque, Sí. o sea, el cubano que ha vivido en Cuba toda su vida, que no le queda más remedio que ajustarse a lo que hay allá, Así es. no necesariamente califica para un asilo político, Correctísimo. pero a la misma vez está viviendo en un sistema que no le permite ningún tipo de libertad, de expresión. Así es. Estoy totalmente No puede de acuerdo. hablar nada porque si le caen a palo. Así es. Qué lástima. Y ese es el producto, como usted lo ha explicado, del haber eliminado la póliza de pie seco y pie mojado. Ahí está el producto. Bueno, Obama yo creo que tuvo las mejores intenciones del mundo, pero fueron demasiado inocentes y tontas. Sí. Y empeoró la situación del cubano, es lo que iba a decir. porque lo condenó más que nunca a vivir en ese terrible sistema. Porque Qué no hay, lástima. porque no hay vía de escape. No hay vía de escape. Decisión del caso. Edith, te vas a hacer el examen de ADN en los próximos 5 días. Vamos a comprobar si el padre biológico de tu criatura es tu esposo o es tu amante. Si es tu amante, te concedo el divorcio y los $20,000 de regreso inmediatamente
porque para mí ella te los robó. Muchísimas gracias. Y si ella tiene un restaurante que vale $40,000, ella puede ir a un banco y sobre el restaurante pedir un préstamo de $20,000 e entregártelos inmediatamente. Si eres tú el padre de la criatura, te concedo la devolución de los $20,000 porque igual te engañó y te hace falta un abogado, pero te tienes que quedar a luchar aquí y creo que el tener un hijo te va a beneficiar en tu proceso migratorio. Esa es la decisión, he dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Thank you. Todo fue muy rápido, doctora. Yo siento que hay rumores que están deportando cubanos y eso. Entonces yo digo, si me arriesgué tanto, yo voy a decidir vender lo que tengo